Damos gracias al Señor nuevamente por poder encontrarnos, amadas hermanas, en un día más en el cual podemos disfrutar de las bondades del Señor. Podemos escudriñar también su palabra y es bueno, es un refrigerio para nuestros huesos, dice su palabra. Así que vamos a estar orando, amadas hermanas, para poder compartir un momento, una porción de la palabra del Señor. Bendito Dios, Padre y Señor de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por permitirnos este medio a través del cual, Señor, podemos compartir tu palabra, Señor, la cual nos edifica, la cual nos alimenta, la cual nos da vida, nos influye y nos infunde, Señor, Padre, paz, vida, gozo. Gracias, Señor. Gracias también por la vida de quienes estén viendo, Señor, este mensaje. También yo te pido que tú comiences a obrar, Señor, y seas bendiciendo la vida de aquel, Señor, que esté también, Padre, buscando de tu palabra. Gracias por las muestras de amor que tú tienes para con cada uno de nosotros, sin que todos los días, Señor, se renueva tu misericordia. Agradecemos tu paz, agradecemos tu bondad, Señor, y que lo que vamos a compartir en estos momentos, Señor, sea grato delante de tu presencia. Ayúdame también, Señor, no sea yo, sino que seas tú hablando, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y sea haciendo eco en aquellos que lo escuchan, Señor. Gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro amado, nuestro suficiente, nuestro único Salvador. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias damos al Señor porque ha sido bueno, porque un día más podemos compartir su palabra y ese es un motivo de alegría, hermanos, es un motivo de gozo, estar con vida primeramente, y eso ha sido porque el Señor así le ha placido, no es porque uno lo merezca, sino porque es la misericordia del Señor. Y vamos a estar leyendo nuestras Biblias, amadas hermanas, en el libro de los Salmos, ¿cierto? Muy maravilloso, hermosa toda la palabra del Señor, pero vamos a ver esta parte porque hay tanto por donde uno escudriñar, amadas hermanas, que como yo les decía en veces anteriores, ideal es que estemos escudriñando las escrituras, y si nos cuesta un poquito, vámonos a los salmos, vámonos a los proverbios, que son como un poquito más entendibles para aquellos que están recién comenzando. Para los que ya tienen su tiempito, obviamente les es mucho más fácil, pero vamos a leer el primer libro de los salmos y vamos a tratar de escudriñar un poquito lo que quiere decir el Señor en este salmo tan maravilloso. Dice así la palabra del Señor. Tiene como subtítulo El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así dicen los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermosa palabra, les invito a que también podamos estar memorizándolo. Es cortito y es fácil de meditar y fácil de entender. Amadas hermanas, aquí vemos como que el salmista comienza exaltando el gozo de obedecer al Señor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Bienaventurado, feliz, dichoso, y que escucha las palabras del Señor. Nuestros amigos, ¿cierto? Generalmente nosotros, algunos, nos rodeamos de amigos que no conocen, bueno, no, está mal dicha la palabra, de personas que no conocen el Evangelio, y hay otros que sí lo conocen, que son nuestros hermanos. Bueno, las personas que no conocen el Evangelio, obviamente esas personas no tienen al Señor en su vida, por lo tanto, ellos no son de los que nos van a hablar del Señor, no son los que nos van a decir, qué bueno, bendiciones, qué dichoso, mira, aquí te comparto un salmo, te comparto un texto para que tu vida hoy día sea mucho más, te levantes, te animes. Entonces, hay gente que le gusta ridiculizar, ¿cierto?, la palabra del Señor y ridiculizar a Dios. Con esa gente nosotros debemos mantener cierta distancia, pero no alejarnos en el sentido de que nos vamos a juntar solamente a los que conocemos la palabra del Señor y los otros los vamos a desechar. No, sino que la palabra del Señor se refiere a que nosotros debemos de acercarnos a esas palabras para testificarle del Señor, para hablarle de este Dios maravilloso y entregarle el mensaje de salvación. Obviamente los que lo aceptan, gloria al Señor, porque con ellos se tiene, ¿cierto?, de seguir trabajando, pero los que no,
hay que dejarlo en el tiempo del Señor, porque es el Señor el que hace la obra. Entonces el salmista nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? ¿A qué se refiere que no andamos en camino de malos? Porque una vez que nosotros conocemos al Señor, no puede ser nuestra vida igual a antes. Nosotros no podemos andar haciendo lo mismo que hace el mundo, no podemos andar haciendo maldades o diciendo cosas que no le agradan al Señor. Cuando nosotros seguimos un camino paralelo, por decirlo, queremos agradar a Dios y también agradar a la gente, vamos a cometer un error, que es que vamos a dejar mal a uno de los dos. Y nosotros no podemos dejar mal al Señor. ¿Por qué? Porque si empezamos a andar más con la gente que no conoce al Señor y hacerle caso a esa gente, nosotros vamos a volvernos indiferentes a la palabra del Señor. La palabra del Señor que es viva y eficaz y que nos levanta y nos hace, cierto, fructificar, se va a volver menos y menos en nuestra vida y vamos a empezar a tener más cosas que no agradan al Señor, y eso nos va a provocar un alejamiento. Dios dice, no juzga a las personas por su raza, por su sexo o por su nacionalidad. Él los juzga sobre la base de la fe en Él y la respuesta que damos a su voluntad revelada. O sea, tenemos fe en el Señor, creemos en el Señor y hacemos su voluntad. ¿Por qué? Porque dice que su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Mire, imagínense, ¿no? La voluntad de Dios en ningún momento nos va a traer grandes dificultades, sino que es una voluntad buena, una voluntad que nos hace bien. Los que obedecen, obviamente, después si seguimos leyendo, dice, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley meditan de día y de noche. Los que meditamos en la ley del Señor, los que obedecemos al Señor, nos dice más adelante que vamos a ser como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Y esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas van a tener raíces fuertes. Y a través de eso el Señor también nos dice que nos va a cuidar. La sabiduría de Dios tiene que guiar nuestra vida, tiene que guiar nuestros pasos. En contraste, los que no confían en el Señor ni lo obedecen, tienen una vida sin significado. Y son llevados por el viento, ¿cierto? Como si fueran polvo. Solo existen dos caminos, amados hermanos, amigos que nos escuchan, amigas que nos escuchan. Está el camino de la obediencia a Dios, está el camino de la rebelión y de la destrucción. Tenemos que asegurarnos de qué camino vamos a elegir. ¿Cuál va a ser la senda que vamos a seguir? ¿La senda de Dios? Porque sabe una cosa que es sumamente importante, de la elección que hagamos va a depender dónde vamos a pasar nuestra eternidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La elección que usted y yo hemos hecho va a depender de nuestra eternidad. Y por supuesto también nos va a ayudar aquí en esta vida. Debemos aprender a seguir a Dios y meditar en su palabra. Amados hermanos, es algo muy importante que siempre tratamos de recalcar, que nosotros debemos alimentarnos de la palabra del Señor. Debemos meditar. ¿Y qué significa meditar en la palabra del Señor? ¿Cierto? Tanto que me dicen, no, que hay que meditar. ¿Qué es lo que es meditar? Bueno, meditar es pasar tiempo leyendo y pensando en lo que hemos leído. O sea, hoy día estamos leyendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ¿cierto? No seguimos los consejos de los malos, nosotros seguimos el consejo de Dios, que es el que nos alienta y ese es el que nos levanta. Entonces, tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en lo que leímos, pensar acerca de cómo podemos hacer que nuestra vida cambie de forma que le agrade al Señor. ¿Y cómo vamos a saber cómo es la vida que le agrada al Señor? Escudriñando las Escrituras, leyendo, pasando tiempo en ellas y viendo lo que realmente quiere el Señor de nosotros. Conocer y meditar la palabra de Dios son los primeros pasos para aplicar nuestro diario vivir. Si conocemos la palabra del Señor, no nos vamos a andar equivocando tanto, no nos vamos a caer en tantas cosas, sino que todo lo contrario, vamos a ir creciendo y día a día nuestro caminar va a ser diferente en el Señor. Si queremos conocer y seguir al Señor más de cerca, tenemos que leer su palabra. No hay ningún secreto así, una cosa. Lo que tenemos que hacer para conocer al Señor es tener que pasar en su palabra. Meditar, leer y meditar su palabra. Eso es lo que nos va a hacer crecer, amadas hermanas. Eso es lo que nos va a ir haciendo que nosotros vayamos siendo más fluidos. De pronto usted dirá, pero es que yo no tengo palabra, no tengo ese don de poder hablar y hablar. ¿Sabe que yo tampoco lo tenía? Pero ¿qué nos ha hecho cambiar? ¿Qué hace cambiar a la persona? Cuando usted
conoce al Señor, primeramente el cambio que el Señor hace en nuestra vida, ¿cierto? De transformar nuestra vida, de cambiar nuestra naturaleza, y después que nos alimentamos de la palabra. Y de ella empiezan a surgir las palabras, fluyen y subfluyen palabras de vida. Ya no hablamos palabras que no edifican, sino que hablamos palabras de bien. Hablamos bienaventuranza, hablamos de misericordia, hablamos de verdad. Nos saludamos con ósculo santo, como dice su palabra. Y eso lo dice la palabra. ¿De dónde la aprendimos? De ahí. Es la palabra, dice, que no, el apóstol Pablo siempre, cuando habla en sus libros, él siempre empieza su salutación y dice que los saludo con ósculo santo. ¿Qué quiere decir? Con un beso santo. Y los bendice. Y así tenemos que ser nosotros. ¿Y cómo logramos todo eso, amadas hermanas? Escudriñando y meditando la palabra del Señor. Entonces, una de las cosas que el Señor nos está moviendo en este tiempo es a pasar tiempo leyendo y pensando en la palabra del Señor. Hay tiempo, es cierto, el Señor nos ha dado harto tiempo. Quizás las dificultades que se están pasando, muchos encontrarán que está complicado, pero vean, nosotros buscamos el lado bueno, por decirlo así, lo que el Señor hace a través de ello, a través de este tiempo que nos da para estar en casa, para los que pueden estar en su casa. Te da tiempo para leer, o sea, no podemos decir, no, que ahora no podemos, no hay tiempo para leer, hay tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacernos el hábito, amados hermanos, de estar escudriñando la palabra del Señor, de meditar en su palabra, como dice, y pasar tiempo en ella. La ley de Jehová dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice el versículo 2, está su delicia y su ley medita de día y de noche. La ley de Jehová se refiere a toda la Escritura, ¿cierto? Los primeros libros de cuando partió Moisés y los profetas y todos los escritos nos hablan de la ley de Jehová. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más tendremos como forma de tomar nuestras decisiones diarias. O sea, si yo conozco la ley de Jehová, si yo conozco lo que el Señor me permite y lo que el Señor me dice que no debemos hacer porque no es agradable delante de sus ojos, mi diario vivir va a ir cambiando, porque yo voy a ir quitando todas aquellas cosas que no agradan al Señor. Usted quiere agradar al Señor, yo también quiero agradar al Señor. ¿Cómo lo vamos a agradar? Escudriñando su palabra y viendo lo que Él quiere y lo que Él anhela de nosotros, ¿cierto? En los primeros 5 libros de la Biblia tenemos los mandamientos, que quizás se toman así, se leen y se hablan, pero si usted los medita y los hace vivo en su diario vivir, va a darse cuenta que hay cosas que nosotros ya dejamos de hacer y tenemos que dejarlas de hacer porque no hablan bien de nosotros. Mientras más nos deleitamos en la presencia de Dios, más fructíferos somos. Mire qué increíble. Por otro lado, mientras más permitimos que los que ridiculizan a Dios afecten nuestros pensamientos y nuestras actitudes, más nos separamos de la fuente real del alimento espiritual. Si escuchamos más a aquellos que ridiculizan el Evangelio, a aquellos que les gusta reírse, a aquellos que les gusta mofarse, y nos quedamos en eso y nos empezamos a meter, nos alejamos del Señor. Eso tenemos que desecharlo. Nosotros tenemos que venir a la fuente de vida, que es la palabra, y ahí debemos encontrar nuestro alimento. Ese alimento que nos va a hacer crecer. No exteriormente, ya crecimos lo que teníamos que crecer. Como escuchaba una hermana que en una palabra anterior, vamos a crecer espiritualmente. Vamos a seguir fortaleciéndonos, pero en la palabra. Así que nosotros no debemos imitar las conductas pecaminosas de la gente que no conoce al Señor. Nosotros debemos imitar al Señor, debemos imitar a Jesús, debemos hacer las cosas como le agradan al Señor. Y debemos amar la palabra del Señor. Si amamos a Dios, si decimos amar a Dios, tenemos que amar su palabra. Tenemos que leer su palabra, tenemos que meditar en ella. Cuando la Escritura nos promete, cierto, dice acá, sino que la ley de Jehová está su delicia, y ya sabemos que la ley de Jehová está en su palabra, en los primeros 5 libros de la Biblia, y en ella meditamos de día y de noche. O sea, no es un rato, sino que dice la palabra del Señor, nos alienta que sea de día y de noche. Nos demos un tiempecito en las mañanas, nos demos un tiempecito en la tarde para estar leyendo. Y el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cierto? Eso, miren, qué fácil el Señor nos enseña su palabra. O sea, no nos podemos olvidar. Veamos un árbol plantado junto a un río. ¿Cómo crece ese árbol?
Y si es un árbol frutal, ¿cómo da fruto? ¿Por qué? Porque tiene la fuente de agua cercana. Cuando las escrituras prometen que prosperaremos, no significa que seamos inmunes al fracaso. Esa es otra cosa que de pronto se predica y te presentan un evangelio que dice que ven a Cristo y todo cambiará y todo será rosas y todo será alegría. No es así. El Señor dice que no estamos exentos de problemas. Conocemos al Señor, venimos al Señor. El Señor nos promete que Él va a estar con nosotros en esos momentos. Y todo lo que hacemos prosperará. Dice, no significa que seamos inmunes al fracaso o a las dificultades. Tampoco es una garantía de que no nos vamos a enfermar, de riqueza y de felicidad. No. La prosperidad significa en la Escritura, porque tenemos que verlo a la luz de la Escritura. ¿Qué significa la prosperidad en la Escritura? Dice, es cuando la sabiduría de Dios se aplica en nuestras vidas. Esa es la prosperidad, cuando la sabiduría de Dios la aplicamos en nuestra vida. Y el fruto que produce en nosotros, dice, es bueno y recibe la aprobación de Dios. ¿Qué fruto? También la Biblia nos habla de los frutos, ¿cierto?, que debemos cada uno de nosotros cultivar. Paciencia, gozo, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que el Señor quiere que nuestra vida se vayan cultivando día a día. Esos son los frutos que necesitamos como hijos del Señor cultivar. Y eso lo vamos a hacer a través de aprender, a través de leer, a través de meditar. Vamos a ir viendo lo que el Señor anhela de nuestra vida y vamos a hacer que el Señor, ¿cierto?, también Él nos mire con agrado, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que el salmista David era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué tremendo, conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué era conforme al corazón de Dios? Porque él hacía lo que las escrituras indicaban y trataba, ¿cierto?, de hacer todo lo bueno delante del Señor y tratar de no errar. ¿Para qué? Para que no quede mal la persona, sino que no quede mal el Señor. Así que prosperidad para nosotros no es sinónimo de riqueza. Que el Señor nos va a proveer, por supuesto, su palabra lo dice, Él nos va a proveer de todo. Pero para nosotros la prosperidad es que la sabiduría de Dios nosotros la podamos también adquirir a través de su palabra y que nosotros produzca buenos frutos. Así como un árbol absorbe agua, ¿cierto?, y produce muchos frutos, nosotros debemos absorber la palabra de Dios para producir hechos y actitudes que honren al Señor, para alcanzar logros que valgan la pena. Debemos tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Y cuando tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, amados hermanos, queridos amigos, fluye. No es necesario andar buscando, no, fluye. Y eso quiere decir que comenzamos a ser fructíferos. Pero también dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así, hace el contraste con los malos, dice, no así los malos, que son como el tamo que es un arrebatado por el viento. El tamo, ¿cierto?, es la cubierta exterior de una cascarita que se retira para obtener la semilla. El grano está dentro de ese tamo. Este se retiraba, ¿cierto?, a través de un proceso llamado de la trilla y el levantamiento, ¿cierto? Se trillaban las semillas y tiraban hacia arriba, ¿cierto? Y el tamo, el vientecito se lo lleva y la semilla cae a la tierra. El tamo es liviano, es súper liviano y el más mínimo viento se lo lleva. Mientras que el buen grano dice que cae a la tierra. El tamo, amados y amadas, es un símbolo de una vida infiel, una vida que vaga sin dirección. El grano bueno, ¿cierto?, es el símbolo de una vida fiel que Dios puede utilizar, ¿cierto? Si usted es una buena semilla, Dios lo va a utilizar. Pero no seamos como ese tamo. No nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, dice la palabra, que nos dicen algo que a nosotros nos gustó y para allá nos vamos. Sino que nosotros siempre tenemos que estar viéndolo, analizándolo a la luz de la palabra. Si es así, si está en la Biblia, gloria al Señor, es cierto. Pero si no, si es algo que nos están diciendo para endulzarnos el oído, desechemos. No seamos como el tamo, que son llevados por doquiera de vientos de doctrina y cualquier cosa los lleva. Nosotros no, nosotros tenemos que dar buen fruto. Para dar buen fruto tenemos que posicionarnos en la Escritura. Para dar buen fruto tenemos que saber y conocer al Dios que estamos adorando. Él nos promete prosperidad.
pero esa prosperidad que nace de conocer su palabra, que va a nacer de nuestro interior y que nos va a causar ser felices y dichosos. ¿Por qué? Porque sabemos a quién le hemos creído y sabemos que ese Dios todo maravilloso que nos ha dado miles de promesas, muchas promesas en su palabra, las va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no es hombre, ni es hijo de hombre, para que mienta ni para que se arrepienta de su palabra. Entonces, dígame, tremendas promesas que el Señor nos entrega. Y aquí en este libro, en este primer capítulo del Salmo, es cortísimo, tiene apenas 6 versículos. Pero si se da cuenta, tratamos de escudriñar de a poquito, un poquito de lo que dice. Pero es tremenda la sabiduría que entrega el Señor a través de esas pocas palabras. ¿Quieres ser bienaventurado? Escudriña las Escrituras. Escudriña las Escrituras. Y dice que el Señor te va a cubrir y vas a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Vas a dar mucho fruto. Y fíjate que todos van a querer acercarse y preguntar por qué tú eres diferente. No es que tú seas diferente, es que Dios hace que uno sea diferente cuando uno decide guiarse por la palabra del Señor. Amados hermanos, que nuestra vida sea el reflejo de que tenemos a Dios en nuestra vida. Que demos fruto y que nuestro fruto sea bueno. No seamos tamos, no nos dejemos que el viento nos arrastre, sino que seamos esa buena semilla que cae en la tierra y que da mucho fruto. Yo le insto, amadas hermanas, una vez más a escudriñar, a leer, a meditar en la palabra del Señor. Acuérdense, meditar, pasar tiempo leyendo y pensando en lo que hemos leído. Hoy hemos leído este Salmo 1. Vuelva a leerlo y vuelva a meditar lo que el Señor nos está entregando aquí. Damos gracias al Señor por su palabra. Les bendigo en el nombre del Señor. Doy gracias al Señor porque les permite también conectarse, porque les permite escuchar. Quizás son palabras no de una persona docta, pero es lo que el Señor pone en nuestros corazones. Y a medida que vamos escudriñando y nos vamos alimentando de su palabra, el Señor nos va, ¿cierto? Vez en vez vamos creciendo y también vamos llenándonos de sabiduría, que es lo que el Señor quiere para que podamos dar buenos frutos. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas, que el Señor siga llenando su vida y que siga prosperando su vida a través de la palabra y que cada día que nos levantemos nos demos cuenta que somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque hemos conocido a este Dios todo maravilloso, a este Dios todopoderoso que nos ha cambiado, nos ha traído de un mundo de tinieblas, nos ha traído una luz, a la luz verdadera. Así que gracias al Señor por ello, amadas hermanas, que el Señor les bendiga grandemente, ricamente y siga adelante con el Señor. De lo que hagamos, ¿cierto? De lo que decidamos depende de nuestra eternidad. Y yo quiero vivir una eternidad con Cristo. Usted también, yo estoy seguro que también lo quiere. Así que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Señor, Dios y Padre de misericordia, muchas gracias te doy, Señor, por este momento que nos permites compartir con mis hermanas, con aquellos que están escuchando. Señor, gracias porque tú eres el dador de la vida, tú eres el que hace que nuestra vida, Señor, sea fructífera. No somos nosotros, no es nuestra fuerza, eres tú. Gracias por todo lo que tú nos entregas, gracias por revelarnos tu palabra, gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, amado Señor, nos alimentamos y crecemos. Te doy gracias por tus muestras de amor. Solo te pido, amado Dios, en este momento que quien haya estado, Señor, escuchando, Señor, esta palabra pueda hacer eco en su vida, Señor, y también pueda ponerla por obra. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y a ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y vamos delante de tu presencia en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro amado, nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Amén, amén, amén. Las glorias son para el Señor. Que el Señor les bendiga ricamente, amadas hermanas, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Y escudriñe la palabra, porque en ella vamos a encontrar vida. Que el Señor les bendiga. Amén.